se hace saldo con el gobierno. Como hayas recibido más dinero de lo que de verdad te correspondía, tienes que devolver. Entonces yo de verdad que quiero tener entrada en palco de primera grada para ver cómo nos libramos de esa situación, pidiéndole a las comunidades autónomas que lo que se han gastado y no existe, lo devuelvan, porque todo eso se llama déficit. Y el déficit se llama más deuda, y más deuda se llama todavía más impuestos. Entonces, de verdad que yo quiero tener una entrada de grada, pero por favor fuera de España, para verlo desde la barandilla, porque va a ser tremendo. Las comunidades autónomas se van a gastar un dinero que no existe. Bueno, es que además en la vida siempre hay que hacer comparaciones, porque si no, no sabes dónde estás. España puede estar en un momento dado en la situación que está el estado de California dentro de los Estados Unidos. El estado de California ha agotado sus posibilidades de endeudamiento como tal estado. ¿Y qué está haciendo ahora? Pues pagando con unos pagarés que la gente, mucha gente no los toma. Los IOU, yo le debo a usted, es lo que significa esas 3 letras. ¿Y qué sucede? Pues que han agotado sus posibilidades de deuda. Nosotros estamos en un horizonte de posible agotamiento de las posibilidades de endeudamiento. Y luego digo otra cosa, porque este procedimiento que rompe las estructuras fiscales de España, que rompe la solidaridad, que satisface las aspiraciones derivadas de las balanzas fiscales, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Las balanzas fiscales ya dijeron, Madrid tiene una donación neta al resto de España del 12-14%. Cataluña del 9, del 10% de su PIB. Bueno, Baleares del 2 y pico, País Vasco casi nada, y el resto todos reciben. Bueno, pues entonces lo que se está haciendo con esto es amortizar definitivamente las balanzas fiscales. Nos reíamos de aquel debate. Se decía, no, los territorios no cuentan, son las gentes. Los que pagan los impuestos son la gente, no son los territorios. Los que reciben el dinero son las prestaciones a través del gasto público. No son los estados, los estados o las comunidades autónomas las que reciben el dinero en última posición. Muy bien, pues no, señor. No está sucediendo, sino que las balanzas fiscales finalmente son artículo de fe, por razones políticas. Y la balanza fiscal de Cataluña, que tenía una componente indudablemente de solidaridad nacional, porque es la región que tiene más renta, casi un 21% de toda España, a pesar de que en población le gana Andalucía. Es la región que más productos industriales vende al resto de España. Pero esto es una vieja polémica. Ramón Trías Fargas, y Carlos lo sabe muy bien porque es economista y tú prácticamente eres economista. Yo después de escucharos ya pues entonces, un máster me convalidan. Entonces, Trías Fargas pues decía la balanza de pagos de Cataluña, y fue el primero que hizo una balanza de pagos interna de España, y él reconocía que dentro de la balanza de pagos Cataluña estaba en una posición comercial única, porque vendía todo. Cualquier producto que cogías entonces en una farmacia, en una tienda de alimentación, en donde fuera, pues decía Badalona, Martorell, Manresa, eran todo poblaciones catalanas. Ahora eso ha cambiado, indudablemente, pero Cataluña sigue teniendo una posición muy buena. Y luego cuando hablan de las balanzas fiscales se olvidan de que la inmigración, los emigrantes que les han llegado y que se convierten en inmigrantes, pues resulta que llegan formados. No los han tenido que pagar las escuelas, ni los alojamientos, ni los seguros. Han llegado con 22, con 25 años, no perfectamente, preparados para trabajar. Entonces es injusto. Lo que se está haciendo es injusto. Y crea las condiciones de exacerbar el secesionismo de una parte importante de la población de Cataluña. Bueno, y la siguiente pregunta que quiero plantearos, Ramón y Carlos, es ¿todo ese dinero a qué se destina? En teoría, y digo en teoría, se va a gastar en atención sanitaria, en educación, es decir, gasto social. ¿Es así? A nadie perjudica y a todas beneficia. Un modelo que pretende que todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia, tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales. Es un modelo social.
¿Es un modelo social? ¿Es esto verdad o es una verdad a medias, Carlos? No, es un modelo social cogiendo directamente el modelo al 80%, el resto no. Pero es que aparte es que me da lo mismo. Vamos a ver, el Estado tiene una serie de impuestos por los que recauda. Cuando hay más trabajo y hay más actividad empresarial, se recauda más. Cuando hay más consumo, se recauda más. Y las comunidades autónomas tienen otros impuestos, básicamente centrados, muchísimos de ellos, en la actividad inmobiliaria. Como ha habido una caída de la actividad inmobiliaria, están recaudando mucho menos. Y en los impuestos del gobierno central también se recauda mucho menos. Pero son dos vasos comunicantes. O sea, al final, ¿qué estaban haciendo ahora las comunidades autónomas? Si querían tener una sanidad mejor, oye, pues de lo que les aportaba el Estado, ellos complementaban con cuantías suyas. El que ahora obtiene más del reparto de la tarta estatal, le hace Cataluña, lo que va a tener es más disponibilidad de sus recursos, de sus impuestos para gastarlo en sus gastos. Entonces, esto de hablar de que es que con esto estamos garantizando la supervivencia social, mire, oiga, son dos bolsas totalmente comunicadas y si usted le sacía por completo la necesidad de gastar en educación, en sanidad, en servicios sociales a Cataluña con la bolsa que le viene del Estado, le está permitiendo que con la bolsa de sus propios impuestos, transmisiones patrimoniales, sucesiones, porque cuidado, Cataluña que ha estado negociando pidiendo un montón de dinero es de las comunidades autónomas en España que no ha eliminado las sucesiones y donaciones, luego tiene que pedir dinero pero sigue allí castigando. Aunque hay un movimiento muy fuerte en sucesiones, un movimiento para la supresión, con gente en todas partes. Veremos. Porque ellos empezaron ese proceso con el Instituto de la Empresa Familiar, en las empresas familiares no pagar su Pero fíjate que ellos ahora están pidiendo que se le obligue a Madrid y al resto de comunidades del PP a que repongan un impuesto. Oiga, no es usted tan autonomista, no es usted tan defensor de los poderes autonómicos, pues deje en paz a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Murcia, a la Comunidad de Castilla y León, déjeles en paz, que han hecho ejercicio de su potestad, ¿no? Pero claro, o sea, lo que estaba comentando, son dos bolsas unidas. Entonces no me cuente historias de que con esto se garantiza la equidad. Se garantiza una cierta equidad y además le garantiza a los que han recibido el premio gordo que tengan mucho dinero para todo el resto de cosas. Embajadas, gasto para poner policías muy bien dotados, mozos de escuadra y demás, que de hecho en la cuantía que se ha pactado va directamente una prerrogativa expresa para los mozos de escuadra catalanes, se garantiza mucha mayor dotación para sus equipos de funcionarios, etcétera. Es decir, con esto lo que se les está dando es más dinero, para lo que ellos quieran, básicamente. Sí, efectivamente, yo creo que la cosa es muy grave y que estamos en un momento en el que los intereses políticos, que es legítimo tener intereses políticos, el problema es a qué coste. Los intereses políticos del señor Zapatero son ilimitados. Yo siempre lo he dicho, este hombre lo que quiere es estar al frente del gobierno español más años que Felipe González, que estuvo 13. Él lleva unos 5 y medio, le queda un poco. Pero naturalmente, en estos momentos, para mantenerse lo que queda de legislatura, necesita votos en el Congreso de los Diputados. Está pagando un precio disparatado por esos votos. Yo comprendo que tiene que haber un entendimiento, que en un momento dado hay que valorar los apoyos políticos, sobre todo cuando están basados en reivindicaciones de ciertas regiones que están infradotadas, que no tienen buen sistema educativo, que tienen dispersión geográfica, que tienen una población envejecida. Todo eso pueden ser argumentos, pero el decir, oiga, o usted me da 3.800 millones o que no cuente con mis votos, eso es otra cosa. Y yo creo que Zapatero ha vendido la, digamos, estabilidad financiera de España y los principios de solidaridad interregional que están muy bien definidos en la Constitución, los ha vendido por su poder personal y nada más. Sí. ¿Creéis que Pedro Solbes se fue por no aceptar este reparto? Cuando él se fue, se hablaba de 2.000 millones y al final se ha llevado a Cataluña 3.800. No, es posible, pero la pena es que no lo digan. Aquí hay dimisiones, pero muchas veces no se explica por qué se ha dimitido. Y eso es la pena, porque cuando uno se marcha y se dice no aguanto más a este presidente de gobierno porque está destrozando el país para seguir gobernando él desde la Moncloa, si lo hubiera dicho, pero claro, la vida es muy larga, complicada, ¿qué voy a hacer después de esto? Me voy a enajenar, no sé si es del Partido Socialista ya o no, me voy a enajenar a los amigos del Partido Socialista. De momento sigue como diputado. Es que a mí comparto plenamente esa tesis. A ver, uno es el que decide y además estamos cada vez más en un régimen personalista, egocéntrico del señor Zapatero. Y el resto son los que lo hacen la Corte. Pero si no hubiese ministros, si dimitiesen todos, el señor Zapatero caía.
Entonces, cuidado porque él decide, pero hay gente que soporta este gobierno. Entonces, el señor Solbes, yo es que de verdad ya tengo la cabeza un poco gastada de escuchar las famosas paradas que se le comparaba con Iker Casillas. El gran portero Solbes, oye, intentó parar la OPA de Endesa, o eso decía él, y no se paró nada. Él decía que iba a parar lo del cheque 400 euros y no se paró nada. Él decía que iba a parar la locura del cheque bebé de 2.500 euros y no se paró nada. Él decía que se iba a parar lo del SMI a 800 euros, lo del salario mínimo interprofesional, y no se paró nada. O sea, yo tengo la sensación de que Solbes, que sabía más de esta historia, que se enfrentó en su momento, se enfrentó y lo vio alimentar el déficit tremendo de España, se daba cuenta de a dónde nos lleva esta historia. Un déficit galopante, es decir, a una subida de impuestos tremenda, es decir, a más paro. Porque más impuestos significa que una empresa no puede contratar a un trabajador, porque le cuesta más el salario del trabajador en bruto y porque como empresa le cuesta más contratarlo. Por lo tanto, no se contrata, es decir, paro. Llamamos a las cosas ya por su nombre. Déficit es paro. Bueno, pues Solbes se daba cuenta de dónde iba, pero tampoco estaba dispuesto él a marcharse ni a hacer un sacrificio tremendo, no. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a dejar constancia de que no se entendía con el señor Zapatero, de que no tenían migas, y empezaba a decir aquello de a determinada edad hay que empezar a pensarse qué es lo que uno hace con su vida. Decía aquello de me da envidia esto de ser exministro y tal, y excargo, pero no se marchaba. Y durante la etapa del señor Solbes, primero se pusieron 1.700 millones encima de la mesa, luego se pasó a 2.000 y cuando se marchó ya estaban en 2.500. O sea que es que aquí al final tenemos lo que tenemos. Tenemos un gobierno faraónico que pivota en torno a Zapatero y él manda sobre todos. Mira, yo no quiero ser más tremendista de lo que hace falta ser, porque a veces las cosas son tan tremendas que hay que ser un poco tremendista, porque si no, incluso la gente, luego sales a la calle y dice, hay que darles más leña. Bueno, no sabes muy bien a quién se refiere, pero realmente hay que decir las cosas claras, para eso estamos aquí. Efectivamente, para eso os hemos traído. ¿Cómo se podría caracterizar lo que ha hecho Zapatero con la LOFCA, lo que va a hacer con la LOFCA, con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas? ¿Cómo se puede calificar? Pues se puede calificar de dos maneras. De chiringuito. Como dicen en los países anglosajones, pero aunque la realidad es que lo toman de un dramaturgo noruego, Ibsen, el enemigo del pueblo. En estos momentos Zapatero empieza a ser el enemigo del pueblo. Y si quieres matizar más anglosajonamente, el enemigo número uno. Es peligroso. Zapatero ya es un peligro. El enemigo público. Es un peligro número uno. El enemigo público número uno. Menos mal que no quería ser. Que no quería ser tremendista. Y segundo. Claro, Danton pues ve que Robespierre, por mantenerse el poder, está dispuesto a guillotinar toda Francia. Y entonces Danton dice, el gobierno es el enemigo del pueblo. Y naturalmente le guillotinan. Es lo que pasa a Solbes. Y Solbes no quiere que le guillotinen, por eso no dice esta boca es mía desde que salió de allí, ¿no? Entonces tenemos un peligro nacional y es el presidente del gobierno. Bueno, señores, pues esa es la reflexión con la que ponemos fin a Veo el Mundo hoy y esta semana. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. A ti. Don Ramón, a su servicio. No sé si nos hemos pasado de tremendismo algunos. Pero... pensaba que decías de tiempo, ¿no? De tremendismo no, ¿eh? De tiempo. El enemigo público. Bueno, póngannos a los pies de señora Ramón, que se dice. Perdón, muy bien. Bueno, gracias. señores, el lunes estamos aquí con más temas de actualidad y más tertulia en Veo el Mundo, así que no nos fallen. Hasta entonces.